Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Ronald López, Cristian Maradiaga, su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, don Carlos Paz. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño que está pendiente de la potente Radio Globo. Gracias a usted por sintonizarnos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en esta emisora y de 6 a 7 de la noche en cadena hondureña de televisión CHTV. Hoy es viernes 15 de mayo del año 2020. Bonita fecha, 15 para aquella clase privilegiada que tiene acceso a un salario mensual o quincenal, y decimos clase privilegiada porque hay una gran cantidad de desempleados en nuestro país que la están pasando duro en estos momentos de crisis. Y justo de ello vamos a hablar el día de hoy, porque ya pasamos un poco más de 2 meses de confinamiento. ¿Qué causas, qué efectos ha proporcionado este encierro de más de 2 meses, esta cuarentena donde muchas personas ya están desesperadas? Hay problemas familiares también, lo que es la violencia doméstica se ha incrementado y la preocupación que existe en cada una de las familias por lo que causa el COVID-19, por los posibles contagios y por supuesto la preocupación por la situación económica de las familias. Pero antes les recuerdo que llegamos por cortesía de Diario Digital, el Pulso.hn, periodismo de investigación, que en su nota de hoy hace un resumen importante de lo que ocurre a nivel económico en América Latina, y es que América Latina registraría en este año 2020 la peor contracción en 40 años. América Latina es una región vulnerable y endeble para enfrentar crisis, y la caída en la economía será superior al promedio de contracción global, escuche bien, de menos 1.8% y la expectativa de menos 3.8% para Estados Unidos, por lo que se enfrentará a la mayor crisis en su historia moderna. Amplíe esta importante nota en Diario Digital El Pulso. Habla de Estados Unidos, de América Latina y por supuesto nos involucra a nosotros como nación hondureña, que seguro los números serán peores de los que está hablando esta nota de Diario Digital El Pulso. La situación económica que se viene en Honduras es complicada. Post-crisis, bueno, decimos post-crisis porque no sabemos cuándo va a terminar esta situación. El comercio ya se abrió, el tráfico vuelve de nuevo a la normalidad, por lo menos eso es lo que yo he visto hoy en la capital de la República, y las personas ya andan en la calle sin preocupación, así que nos hemos alejado de la preocupación del COVID y ahora empieza la preocupación por el futuro económico de cada una de las familias hondureñas. Esa es mi percepción, don Carlos Paz. El confinamiento y sus efectos en la persona a causa de la pandemia. No estamos hablando del que se enferma, sino los efectos de estar confinado y de estar bombardeado todos los días, que falta lo peor en el interior o en nuestras emociones. Pero antes quiero compartir con ustedes, estimados oyentes, radioescuchas y los que nos ven en todo el país y los compatriotas en el exterior, una reflexión que hace el padre Víctor de la parroquia de Jutiapa en el departamento de Atlántida. Nos resume en minutos la situación por la que atravesamos el mundo y los hondureños en particular, expuestos a lo que ya hemos escuchado y a las justificaciones de quienes tienen también la responsabilidad de la información. No sé si podemos, Cristian.
Soy el padre Víctor Cámara, párroco de Jutiapa, Honduras. Yo viví una pandemia. Parte tercera. Yo viví una pandemia y al cumplirse 2 meses de la declaratoria de la pandemia, el 11 de mayo, se alcanzaron casi 4 millones de contagios y casi 300.000 muertos. El director de la OMS, doctor Tedros Adhanom, recordaba que hace 40 años fue erradicada del mundo la viruela, el mayor éxito de la salud pública de la historia. Y esto nos muestra lo que puede lograrse cuando las naciones se unen para combatir una amenaza común para la salud. El factor decisivo en la victoria contra la viruela fue la solidaridad mundial. Esa solidaridad basada en la unidad entre naciones necesitamos ahora para vencer al COVID-19. La pandemia fue la oportunidad para cambiar el rumbo de la salud mundial y crear un mundo más sano, seguro y justo para todos, para alcanzar la cobertura sanitaria universal y hacer realidad el sueño al crear la Organización Mundial de la Salud en los años 40, la salud para todos. Yo viví una pandemia y en medio de la tormenta celebramos el Día de las Madres con emoción y sentimientos encontrados, porque aunque la gente estaba asustada y confinada en sus casas, todos se esmeraron en hacer sentir el amor a la madre que les dio la vida, que les hizo personas con identidad, con valores y principios, queques, flores, poesías, canciones, abrazos, videollamadas, hasta programas de radio, saludos y más saludos, todo era poco. Y este año se valoraba más el sentimiento hacia las madres, aunque no todos pudieran tener la celebración soñada. Yo viví una pandemia y durante esos 2 primeros meses de cuarentena, donde mucha gente no pudo trabajar y salir a la calle a ganar lo necesario para el sustento de la familia, el gobierno solo hizo una transferencia a nuestra municipalidad de 1.493.000 lempiras. Con ello se pudo compartir provisiones de alimentos para casi 4.000 familias, valorada en 350 lempiras, unos $14. $14 en 2 meses, eso fue todo. ¿Eso es apoyo a la gente? ¿Eso significa dar prioridad a los más necesitados? Se hablaba de miles de millones para hacer frente a la pandemia, pero la gente pasaba hambre y se desesperaba. Y la pandemia de la corrupción seguía haciendo estragos a nuestro pueblo, y los que manejaban los millones, las élites, tramaban cómo quedar impunes de la corrupción escandalosa, de la corrupción acumulada durante años. Cuando venga la segunda transferencia, se lo haremos saber puntualmente. Yo viví una pandemia, y en medio de esa pandemia, y en el Día de las Madres, se nos fue al cielo don Juan Pablo Caballero, un ilustre jutiapense que nos deja un legado ejemplar, honesto, servicial, alegre, acogedor, emprendedor tenaz de proyectos para el bien del pueblo. Sabía contagiar optimismo y espíritu de lucha y superación. Pudimos, a pesar de todo, acompañar a la familia en el discreto velorio, la gente con mascarilla y tomando las precauciones debidas. Fue mi primera celebración en público con mascarilla. Después de poco más de media hora me sentí agotado, sin oxígeno, pero le pudimos cantar al amigo don Payo una de sus canciones favoritas. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Hoy ya descansa en los brazos amorosos del Padre, que descanse en paz y fortaleza para toda su familia. Yo viví una pandemia y en medio de esta pandemia llegó el momento de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, polémico desde que se conoció en sus contenidos e intenciones. Un código que, según dicen muchos expertos, se convertirá en el escudo protector para los grandes corruptos y así consagrar la impunidad. La élite corrupta del país y los 3 poderes del Estado no quisieron escuchar el clamor de multitud de organizaciones de sociedad civil, de la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal, los defensores de los derechos humanos, ONGs, cooperación internacional. Eran tiempos de coronavirus y nos dimos cuenta que había virus más peligrosos: el desprecio a la nación, la soberbia del poder, la ambición insaciable, las fortunas amasadas con los bienes comunes. La receta de Monseñor Ángel Garachana para todos estos corruptos fue sal y vinagre para limpiar su conciencia y oración para pedir su conversión. Esperemos que así sea. Si ocurre este milagro, se lo contaremos a todos. Víctor Cámara, de la parroquia de Jutiapa, departamento de Atlántida, y a los compañeros del Comité para la Libertad de Expresión que me hicieron llegar el audio. Sanigel, le recomendamos un producto de MC, el primer sanitizante de manos fabricado en Honduras, lanzado al mercado desde hace varios años después de obtener su registro sanitario, fabricado con los mejores estándares de calidad. Sanigel contiene como principio activo el alcohol etílico 70 grados y cumple con todas las especificaciones de un sanitizante. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Contiene aloe vera, sábila y glicerina que suaviza las manos. ¿Dónde lo encuentra? En farmacias, mercaditos, supermercados y en cualquier pulpería de su preferencia. Recuerde, tiene que ser el gel de manos Sanigel. Así que entramos en materia, don Carlos. Ya está la psicóloga
Vanessa Maradiaga con nosotros a través de la videollamada para compartir esta tarde sobre este tema tan importante. Buenas tardes, licenciada Vanessa Maradiaga, y el propósito es compartir con nuestros oyentes y televidentes que tiene un vínculo con conglomerados de personas, el impacto que tiene en la sociedad el confinamiento, y escuchar a los responsables de la información oficial justificar el contenido de sus errores. Buenas tardes y gracias por estar en Cuarto Poder Radio Globo. Bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes, de estar llegando a la población, de hablar de algo que al final nos está quejando a todos, nos está preocupando a todos y que se vuelve también una experiencia nueva, ¿no?, para la mayoría de la población. En efecto, escuchaba en ese momento la lectura que estaban dando y creo que podemos identificarnos todos, ¿no? Estamos viviendo una pandemia por primera vez, estamos viviendo una situación que se sale de la normativa y que muy probablemente nos va a dejar bajo otro escenario y otra contextualización. Hay que reconocer que para poder primero trabajar sobre lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, hay que reconocer nuestras emociones, hay que conocernos a nosotros mismos también. Aceptar que esto es nuevo, que no es algo común y que, como usted dice, el estigma o la rotulación que podemos tener sobre algunas personas a las cuales irónicamente también estamos saliendo a aplaudirles, es parte de esa dualidad que nos infunde un poco el miedo a lo desconocido, ¿no?, que es prácticamente lo que estamos teniendo que enfrentar todos y todos bajo una realidad psicosocial muy conflictuada, porque no podemos desprender completamente nuestras afecciones o nuestras preocupaciones emocionales de nuestra realidad psicosocial. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que no vamos a poder estar tranquilos, nuestras emociones no van a poder estar tranquilas si tenemos dificultades económicas, si la realidad laboral en este momento para todos y todas está siendo pues lacerada, que no podemos decir que vamos a estar tranquilos si también tenemos tal vez afecciones cardíacas, ya sea de riñones o afecciones mentales que ya nos den una base para poder estar mucho más preocupados. Entonces hay que reconocer primero que todo que estamos ante una situación que se sale de la normativa, de la lógica por la cual nos hemos movido y que, como usted decía hace un momento, el Estado o el gobierno en sí no ha logrado conjuntar una plataforma de profesionales que realmente den respuesta a todos los ejes sobre los cuales se mueve esta pandemia, porque esta pandemia no solo nos habla del encierro, nos habla de en qué situación estamos en confinamiento. Tu confinamiento probablemente no sea el mismo que el mío, no sea el mismo que las personas que nos están escuchando, nos están viendo en este momento. Hay que tener en cuenta eso a la hora de hablar sobre la situación psicoemocional que podemos estar pasando. Vanessa, un placer saludarte. Gracias por compartir esta tarde. ¿Qué efectos causan estos 2 meses? Ya la mayoría de hondureños hemos estado de una u otra forma encerrados. Y aunque la última semana pues hemos salido a realizar compras, personas que ya no aguantan este confinamiento y buscan no solo la excusa de ir a realizar compras, sino que miran la posibilidad de salir a divagarse incluso, porque hay personas que así lo dicen: ya no aguanto estar encerrado con mi familia estos 2 meses. ¿Será que es tan difícil poder compartir en algo que no hemos estado acostumbrados a estar meramente en nuestras casas por tanto tiempo con nuestras familias? Hay que comenzar por eso, sí. La convivencia se está volviendo algo mucho más real y tangible en estos momentos. No es lo mismo llegar después de trabajar 8 horas fuera, de que los hijos estén en la escuela, de que el marido esté en su trabajo, de que uno esté en su trabajo, a estar completamente 24/7 dentro del hogar, compartiendo tal vez el mismo baño, las mismas habitaciones, el mismo televisor. Entonces, la realidad del confinamiento y la necesidad de darnos cuenta que nuestra comunicación no ha estado fluyendo, de que no hemos sido tal vez tampoco comunicaciones muy asertivas a las cuales hemos tenido la oportunidad de brindarnos como familia, se vuelve un reto, pero también hay que darle la otra vuelta, y es una arista de reconocernos nuevamente, de volvernos a conocer, de volver a identificar quién es
ese cónyuge, quiénes son esos hijos, qué les interesa, qué les mueve, bajo una realidad que nos obliga en este momento a vernos con otros ojos. Pero sí, es complicado, no es nada fácil, no es algo que vamos a decir, ay, en amor y porque nos amamos todo está bien. No, como sociedad le tenemos mucho miedo, mucho estigma a hablar sobre las emociones no negativas, sino emociones desagradables, como puede ser el enojo, el miedo, la ira, que son emociones que viven dentro de nosotros también y que cumplen una función. En este momento podemos decir que el miedo que podemos tener ustedes a salir de la casa nos habla de un patrón de protección, nos mantiene protegidos, salvaguarda nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa es la función del miedo, mantenernos alertas y mantenernos en una posición sobre la cual nosotros podamos cuidar nuestra existencia. Ahora, dice algo muy importante en el tema de que nos estamos moviendo sobre estos días de salida y algunas personas están saliendo sin tener necesariamente la obligación o la necesidad de entrar en contacto con otros. Entonces hay que tener cuidado hasta qué punto lo estamos haciendo como una manera de escapar a nuestros hogares y que esto al final traiga mucho mayor desventaja o dolor que lo que nos pueda beneficiar. Hay que movernos sobre algunos ejes sobre el cual tenemos que articular esta realidad y es que hay que contextualizar, hay que encontrar de alguna manera un garante para las personas sobre la información que estamos brindando. Hay que cuidar qué estamos escuchando, sobre qué estamos moviendo para que entendamos sobre qué estamos actuando. Hay que también darnos una sensación de control. Y cuando hablo de esa sensación de control es encontrar dentro de esta nueva lógica algunas rutinas sobre las cuales nos podamos mover. Señor, señora, que ya no está levantándose a las 5 de la mañana para ir a agarrar un bus, que está ahorita en casa sin encontrar qué ver o qué hacer, pues hay que mirar alrededor y ver esos contextos. Hay que encontrar nuevas rutinas y nuevas estrategias que nos puedan ayudar a reorganizar nuestra vida en este momento. Eso es importante porque nos devuelve un poco esa sensación de familiaridad que nos dan el tener un horario, ¿no? Hay que entender también nuestras relaciones y la pertenencia que tenemos a nuestros grupos. Estos momentos también nos recuerdan que no podemos estar con toda nuestra familia, pero hay algunos medios alternativos sobre los cuales nos podemos mover. Tal vez nuestros padres no vivan con nosotros y viven en otra comunidad, pero una videollamada, un WhatsApp, el WhatsApp de la familia, nos vuelve a poner cerca y nos pone pues a la mano la información de saber cómo están licenciada María Diaga, si me escucha, ahí tocó quizás uno de los problemas delicados en las emociones, no ver a mi madre, no ver a mis hijos, posibilidades que estén en un sitio donde el contagio es mayor, psíquicamente, ¿cómo tratar ese problema? Porque, digamos, es difícil no poder ir, dijo, a la colonia o al barrio, porque donde vive mi madre, el vecino está contagiado y ahí está en estado de sitio. Al vecino, a la familia le están llevando la comida. ¿Cómo tratar esa situación? Bueno, es una situación delicada. La preocupación y el miedo es normal. Sería raro que no lo tuviese porque eso implicaría que no habría ese cariño, ¿no?, que se siente ahorita que lo estamos hablando. Lo importante entonces en este momento es movernos sobre lo que manejamos, el contexto. ¿Está en este momento mi madre dentro de su casa acompañada o no? ¿Cuenta con los alimentos necesarios? ¿Puedo yo verla en una videollamada todos los días? ¿Puedo mandarle alguna música que a ella le gusta? ¿Puedo ponerle en comunicación con sus nietos? Saber qué está haciendo, movernos sobre esos elementos que son tal vez en este momento los únicos que tenemos acceso y reconocer hasta qué nivel nuestro miedo es racional o está infundado. En este caso, el preocuparnos porque el vecino salió infectado es un miedo lógico, ¿no? Es algo que está de alguna manera presente en la comunidad, pero hay que ver entonces hasta este momento qué medidas han cumplido nuestros seres queridos o qué medidas se están cumpliendo para que eso nos retorne un poco la tranquilidad de poder racionalizar nuestras emociones. Si tengo miedo, ok, ¿a qué le tengo miedo? ¿De qué estoy preocupada en este momento? ¿Soy de las personas que necesita escuchar todos los medios de comunicación a ver qué dicen todo? ¿O soy de las personas que mejor me retiro un poco de saturarme de información o de información que ni siquiera es, que tiene una dudosa procedencia?
que me pueda aumentar los niveles de ansiedad. Ese es un punto importante. Hay que reconocer qué tipo de personas somos, qué tipo de emociones necesitamos. Si necesitamos estar inmersos en la información porque el saber, el conocimiento nos da tranquilidad, o si somos del tipo de personas que entre más escuchamos, más nos damos cuenta de estadísticas, reales o no, de proyecciones verídicas o fuera de la lógica, eso nos pueda causar mayores niveles de ansiedad. ¿Cómo vamos a ubicar si estamos teniendo patrones de ansiedad? Bueno, el pensamiento constante, cómo está nuestra respiración, cuando empieza a decir alguien que yo siento que me ahogo, o a mí me pega una trabazón en la garganta y ya no puedo tragar, y me dan ganas de salir corriendo, lloro por nada, los niños están jugando, no me están hablando, no me han tocado, pero yo les grito. Entonces estamos viendo ahí que nuestras emociones están alteradas, ¿verdad? Que podemos estar viviendo algunos niveles de estrés, de ansiedad, que hay que racionalizarlos. ¿Por qué estamos así? Estamos preocupados ¿por qué? Porque nuestra realidad socioeconómica, por el dinero. Estamos preocupados porque en nuestra refrigeradora tal vez no hay tanta comida. Hay que entender, Carlos, que nuestras emociones en este momento se van a basar sobre esas necesidades psicosociales. Nosotros hablamos de una pirámide de necesidades básicas y la base de esa pirámide son las necesidades fisiológicas o de seguridad. Hablamos de alimento, hablamos de techo, hablamos en todo caso del tema económico, ¿no? Y esa es una variante que el Estado no está teniendo en cuenta para decirnos de una manera, siento muy fácil, el decirnos quedémonos en casa. No todos nos estamos quedando en casa bajo la misma realidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que poner sobre la mesa dónde están nuestros miedos y dónde están nuestras preocupaciones para que podamos desde ahí trabajarlas un poco y poder encontrar sobre qué podemos trabajar, qué está en nuestras manos, qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Es un diálogo que la realidad de nuestra vida no nos permite tener muy comúnmente. Nosotros nos movemos sobre un horario, sobre una meta, sobre un trabajo, y muy pocas veces nos tomamos el tiempo de escuchar qué tenemos para decirnos a nosotros mismos, qué nos preocupa, qué nos aflige, qué nos alegra, sobre qué estamos colocando nuestra salud emocional. Sí, Vanessa, bueno, es complicado hablar de salud emocional, pero es más complicado hablar de las necesidades básicas que tiene en este momento la población. Mire lo que me dice un mensaje aquí a través de las redes sociales. Don Neto Chávez dice, es que el miedo no es estar con la familia. El miedo es que te pidan comida y no tienes. Si a mí me dan todos los alimentos, yo puedo estar en mi casa todo el año si quieren. Ojo, esa es la situación de él. Hay personas que están cómodas, hay personas que tienen la refri llena, que tuvieron capacidad de abastecerse hasta para un mes y están encerrados y aún así tienen esos problemas psicológicos a causa de estar confinados. Y la gente que no tiene, y el que estaba desempleado antes de la cuarentena y que de una u otra forma solventaba para comer al día y hoy que está encerrado pues ya no puede tener esas alternativas. Qué difícil es para muchos, pero millones de hogares en este país, Vanessa, que no tienen un bocado en estos momentos de cuarentena. ¿Cómo controlar esa situación emocional? Hablemos estadísticamente, hablemos de que nuestra realidad socioeconómica se mueve sobre el rubro de la economía informal. Sí. Hablemos de que la mayoría de nuestros hogares tienen una capacidad adquisitiva completamente inexistente. Hablemos de que la realidad laboral del empleo por hora ha venido a encarecer ese sentido de seguridad que te puede dar el saber que tenés un trabajo. Saber que vas a ir a un lugar 4 semanas y que al final de esas 4 semanas vas a tener una paga. Y que con esa paga vas a poder pagar el alquiler de tu casa y vas a poder comprar la despensa de ese mes. Y vas a tener tal vez el poquito que te queda para pagar el transporte de mover. Yo entiendo a don Neto que decía por ahí, sí, hay mucha población que lo que más le preocupa es el tema del abastecimiento económico. Hay otra parte de la población que también se está enfrentando al tema de lidiar con el hogar. 5 hijos, un esposo en un espacio de 70 metros cuadrados o menos también representan un reto. Pero entonces, ¿qué podemos hacer ante esa realidad? ¿O a quiénes también le debemos de exigir ante esta realidad? Porque si bien es cierto, no podemos dar respuesta a todos, el Estado tiene un compromiso en materia de salud y la salud mental. Desde hace tiempos el Estado tiene una deuda muy grande con eso. No hay un número de colegas que puedan estar dando respuesta
de nivel primario siquiera, hablamos alrededor de 57 psicólogos a nivel nacional en el país. La salud mental nunca ha sido prioridad y en estos momentos estamos viendo un brote en base al confinamiento, pero esto es una primera fase. Vamos a seguir viendo situaciones, porque ahorita estamos hablando de realidades psicosociales y de situaciones psicosociales, digamos, el tema económico, el tema de trabajo. Si usted ya tiene alguna afección psiquiátrica previa, esta situación lo pone peor. Si usted ya tiene una afección fisiológica, una enfermedad, ¿verdad? Tiene que estar yendo cada tiempo al médico, pero ahorita no puede ir por la situación que está viviendo. Eso lo coloca peor, porque no es el mismo miedo que podemos tener los que estamos encerrados con la canasta básica en casa, al miedo que tienen, como decía muy bien, los que viven al día a día, los que tienen que salir a ver qué venden, o sea, fruta, a ver qué logran mover para poder llevar 100 lempiras a la casa y poder comprar frijoles, arroz, azúcar, para poder responder a las necesidades del hogar. Ahí hay un elemento, Vanessa. Cuando se vuelva a la actividad se va a tener el estigma. Mi compañero de trabajo viene de un sitio donde hubo contagio y yo no. ¿Qué tratamiento se debe dar en las empresas, en este caso las estructuradas, para ese tipo de comportamiento o el trabajo a la salud mental? Porque ahorita solo estamos enfocados en controlar la enfermedad. Para el brote. Bueno, Carlos, es que de hecho debemos de comenzar que esa es una tarea que esas famosas cadenas diarias de 2 o 3 veces al día también deberían de dar respuesta. No hemos educado a nuestra población. Le estamos diciendo qué es lo que tenemos que hacer sobre el COVID, pero no les hemos dicho a qué responde o sobre qué realidad vamos a movernos. Y eso es lo que pasa, el estigma se mueve sobre el oscurantismo, sobre el desconocimiento, y sobre ese miedo se construye. Tenemos entonces que abordar y que trabajar muy fuerte sobre la psicoeducación. Tenemos que trabajar en informar a nuestras poblaciones. Yo no sé, pero muy poco sabremos entonces cuál es el protocolo a seguir cuando muere un paciente con COVID en nuestras comunidades. La gente piensa todavía que de esa manera se pueden contagiar. ¿Cómo se responde? Entonces es necesario que eduquemos, es necesario que esos pequeños spots de psicoeducación estén al alcance a través de radio y televisión para nuestras poblaciones, porque la verdad es que el sistema de salud o nuestro personal de salud que se está enfrentando en este momento, que son héroes sin capa y sin instrumentos y sin recursos, que son al final de cuentas quienes están poniendo sus vidas como esa primera línea de acción, están cayendo bajo el tema del estigma, no se les está permitiendo ingresar a sus casas, están siendo víctimas, ¿no?, de la situación por el miedo que puede tener el resto de la población. Y ese miedo está infundado sobre el desconocimiento. Vanessa, hay que informar, sí, hay que educar a la población y sobre todo también yo siento que si no estamos dándole respuesta a las necesidades de salud mental de la población, mucho menos estamos dándole respuesta a las necesidades de salud emocional de nuestro personal de salud que está dando respuesta al COVID. Le quiero hacer acompañarlo. Le quiero hacer una consulta específica, a ver si nos podemos orientar. Usted conoce acá el estudio porque ha estado ya en Cuarto Poder. Digamos, Ronald está al otro lado de ese vidrio, pues, en su propio espacio, pero Ronald se dio cuenta que yo había andado en la Lincoln. Y desde que volví al estudio, Ronald no sale de ahí. ¿Cómo se puede tratar? O sea, Ronald, cuando yo salgo, ya él está, dijo, en el garaje, allá en el sótano, para salir en su moto y se va para su casa. O sea que ya ha pasado el tiempo, pero ¿cómo superar para que las personas y pueda volvamos a acercarnos, pues? Volver a la cercanía. Fíjese, la verdad, o sea, Carlos, que él está al otro lado allá y aquí me está viendo nada más. Ese miedo de Ronald, ¿no? Hay que identificar qué es lo que nos está llevando hasta ese nivel de miedo, que tanto también estamos cumpliendo con las medidas sanitarias en los espacios en los cuales compartimos. Hay una división de la población. Hay un nivel de la población que puede estar como Ronald en ese momento, con un miedo muy fuerte a enfermarte, y hay que ponerlo en contexto. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que yo me enferme, ¿por qué? ¿Con quiénes convivo? ¿Tengo tercera edad en mi casa? ¿Tengo niños? ¿Qué es lo que está pasando por mi mente cuando mi miedo puede estar siendo un poco más fuerte que controle de alguna manera mis acciones?
Y hay otra parte de la población que se está yendo al otro extremo, que no cree que esto esté existiendo de verdad. Entonces, lo primero que hay que hacer es hay que acercarnos y comunicarnos. Hay que trabajar en nuestra comunicación sobre qué está infundado el miedo. ¿Qué es lo que más miedo le pueda tener Ronald? ¿A qué es lo que más miedo le pueda tener la población en general? ¿Qué medidas ya se han solventado? Entonces nosotros tenemos que ir sobre ese tema un paso adelante. Cuando yo sé que ustedes son comunicadores y por ende están expuestos a muchas situaciones. Entonces comenzamos desde ahí. Comenzamos el pudiendo educar a los demás, es que nosotros estamos tomando las medidas necesarias, las medidas de protección como deben de ser, ¿no? El uso de tapabocas de la manera correcta, el lavado de manos, la distancia, ¿no? Correcta y prudente ante la exposición con los otros, el cómo tomamos objetos, qué tipo de objetos estamos compartiendo, al entrar a cabina, qué medidas se están tomando. Todo eso es importante que se pueda compartir y sobre todo cuando somos grupos de trabajo y estamos en espacios reducidos, la comunicación es la base para que podamos construir. Deben de escucharse, porque sé que no es agradable tener miedo de enfermarse y tampoco es agradable estar del otro lado, no sentir que le tienen miedo, que hay una lejanía, que al final de cuentas creo que esa es en este momento la carga más fuerte que hay a nivel emocional para la población. El tema de la lejanía de nuestros seres queridos, de nuestras personas importantes, de nuestros círculos sociales, porque otro eje importante es el tejido social y la comunidad. Cómo estamos interactuando y cómo estamos trabajando con eso. Porque al final nosotros somos personas que convivimos en entornos, que formamos parte de ellos y que esa convivencia nos nutre y nos ayuda a continuar. Entonces hay que facilitarnos esos espacios de apoyo mutuo, de escucha. ¿Qué medidas estamos tomando nosotros como equipo de Cuarto Poder? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Sobre qué me estoy moviendo? Compartirlos todos para que sobre el conocimiento se combate el miedo, Carlos. Eso es muy importante y ustedes lo saben mejor que yo al estar con un medio de comunicación y con un espacio que trata de difundir ideas. Sí, Vanessa. El poder comunicar, el poder articular, nos va a ayudar a que esas defensas de la población logren llegar a un nivel racional de preocupación. Otro elemento Ajá. importante en estos momentos es la necesidad de informarse de la población. Ok, estamos en un encierro, estamos sin trabajar, pero estamos pendientes de la televisión, de la radio, de las redes sociales, y usted abre las redes sociales y mira coronavirus. Escucha las noticias, 2 meses hablando de coronavirus. Y se lo voy a decir con franqueza, don Carlos. Llegó un momento que yo me acostaba y pensando en el programa del día siguiente, y ya sabía que íbamos a hablar de lo mismo, de coronavirus, pero, óigame, uno se cansa mentalmente y se levanta uno preocupado pensando en la misma situación. Ajá, y uno tiene que informarse. Usted tiene que ver los demás noticieros, tiene que ver esas tortuosas y terribles cadenas. Óigame, eso nos afecta, creo yo, psicológicamente también. Estar escuchando al mandatario media hora, después de estar escuchando a don Francis Contreras otra media hora, y después de estar escuchando a otros doctores en otra cadena que le dicen a uno cualquier tontera, pues cómo se pele el mínimo. Y entonces, las cadenas innecesarias. Y al final, óigame, creo que eso nos afecta mentalmente, Vanessa, y nos aumenta esa preocupación aún más que tenemos por el COVID-19. Y escuchar al mandatario que dice, viene lo peor, y escuchar a la ministra de Salud, viene lo peor, y todavía don Francis Contreras vuelve a decir, viene lo peor en los próximos días. Sí, que no hay alternativas y que no nos están brindando información que sirva de algo. Eso es importante. Volvemos a lo mismo. Nosotros sabemos lo que es panfleto y lo que es propaganda como tal. Entonces, si vamos a usar espacios como esos de cadenas nacionales, sería mucho mejor que los utilizáramos de la manera correcta. ¿Por qué no estamos psicoeducando a la población? ¿Por qué no estamos dando algún nivel de control sobre el manejo y la gestión de las emociones? Como un punto, ¿por qué no estamos abordando verdaderamente las preocupaciones? Tal vez no hay un interés genuino y no hay un equipo conformado de expertos sobre el manejo de la pandemia, ni a nivel de salud, ni a nivel de salud mental. Sobre esa idea que dice ahorita, yo vuelvo a lo que dije anteriormente, a nuestros radioescuchas, a los televidentes. Les recuerdo que es importante identificar qué tipo de personas son. Ahorita ya lo dijo usted,
Si yo estoy todo el día escuchando los medios, lo mismo, me acuesto, voy a la cama y estoy pensando sobre lo mismo. Entonces probablemente no ocupamos estar escuchando absolutamente todos los medios. Yo sé que usted es periodista y ahí sí va a tener que aprender a gestionar de alguna manera el nivel de información, ¿verdad? Claro. Pero los radioescuchas, definamos horario. ¿Qué programas o qué espacios podemos escuchar que nos informen realmente, que no estén apelando al amarillismo para vender o para aumentar rating y que puedan brindarme un nivel de información que sea necesario sobre el cual yo pueda mover? Tal vez yo no soy de los que ocupo estar escuchando todos los medios, tal vez 1 hora en la mañana y un programa de la noche que ya cierre, que me dé un resumen de lo que está pasando, eso me pueda mantener tranquilo, ¿sí? Quiero Hay que retomemos... otras personas que, como le dije, al contrario, necesitan estar mal informadas, pero lo importante es que identifiquemos qué tipo de necesidad tenemos nosotros. Vanessa, yo creo que probablemente la gran mayoría no ocupa estar escuchando absolutamente todo lo que los medios... Vanessa, fíjese que quiero que retomemos el caso de las necesidades básicas que mencionaba. ¿Qué daños causa, digamos, el hambre en la parte emocional de la persona? Porque es algo que se está sufriendo y lo estamos viendo a diario. La gente sale a las calles a pedir porque tiene hambre. Hay que reconocer que esas preocupaciones básicas, como decíamos, nos devuelven a nuestras emociones primarias, Carlos. Nos devuelven al miedo, a la indefensión, nos devuelven a la ansiedad, a la preocupación constante, y que eso no queda ahí. No es que usted tiene miedo o ira y la ira queda como una emoción nada más. Recordemos que nuestro cuerpo responde a esas emociones y de ahí pueden venir afecciones fisiológicas. Y también que hay que tener en cuenta que cuando llegamos a un punto de desesperación, la masa, la población puede tomar acciones mucho más fuertes o agresivas, que algunas cosas ya las estamos viendo. No crea que por nada hay tantos retenes en las carreteras donde hay población que lo está deteniendo a usted a fuerza para pedirle dinero. ¿Puede generar resentimiento? Eso responde al hambre, Carlos. Disculpe, ¿puede generar resentimiento y eso, la ira, odio? Claro que sí, porque nos lleva hasta un punto de quiebre. Recordemos que el hambre, la pérdida de sentido de vida, que es al final a lo que estamos recurriendo cuando ya tenemos hambre, cuando tenemos una semana sin comer. Y nosotros, adultos, pues todavía, pero tal vez tenemos familia y nuestros niños tienen días sin comer. Y los vemos en esa situación y nos están pidiendo. Nos puede llevar a emociones desagradables muy fuertes. La ira, la ansiedad, la impotencia como tal. Y estas emociones hacernos actuar. Porque nos movemos bajo 3 ejes, Carlos: emociones, pensamientos y acciones. Sí, Vanessa, ¿Qué pensamos, qué sentimos y sobre eso cómo vamos a actuar? Vamos a darle participación a las personas que están pendientes de nuestro programa a través de la radio en estos momentos para que nos llamen y nos cuenten cómo han pasado estos 2 meses de cuarentena. 2221-6800, 2221-6801. Su opinión es importante. Abrimos las líneas y le mandamos saludos a nuestro amigo Jorge Topilzín. Saludos, me dice, de Santa Cruz, la Unión Copán, cuna de la empresa cafetalera Topilzín y su café Topilzín, el café saludable de Honduras. Vanessa, ¿qué hemos aprendido en este tiempo? ¿Qué reflexiones hemos tomado? Hablando en general como población, y qué va a suceder después cuando volvamos a la vida normal. No tan normal como antes, lógico que van a haber cambios, pero me imagino que ha existido la oportunidad también de replantearnos muchas cosas como sociedad y empezar... Sí, déjeme terminar. Y empezar de cero, Vanessa, y me responde después de esta llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Le felicito por la participación de la señorita. Sí. Muy interesante la charla de ella. Pero a mí, como persona que soy profesional, ¿verdad?, graduada con mucho sacrificio en el exterior por esfuerzo propio, no con beca, le voy a decir algo. A mí lo que me preocupa mucho es la gente de la barriada, la gente que está en situación como motoristas de taxi, de buses,
como peluqueros, zapateros, gente que vive de una microempresa que vende en la calle, que tiene mucha familia, que no ha habido una planificación familiar en este país, que los políticos no gobiernan con decencia, con integridad, sino que están plagados de corrupción y llegan al Congreso todos los partidos sin excepción y todos son una calaña de delincuentes. Eso es lo único que me preocupa, la inmadurez y la insensibilidad de estos políticos que nos gobiernan. Muchas gracias y bendiciones. Gracias a usted. Sí, Vanessa. Sí, la escuchamos. Tenemos preocupaciones, pero también nos está preocupando nuestra población. Y esta es una realidad tangible para todos y todas. Estamos hablando de que nuestras realidades socioeconómicas no son las mismas. Y que hay población que se está enfrentando a situaciones mucho más rudas, que va a tomar tal vez en algún momento medidas más extremas, donde sientan que la violencia o la irrupción es la única respuesta a la que tienen cercanía y que tomarán tal vez acciones sobre ese camino. Las preocupaciones y los niveles de estrés y de ansiedad a los que estamos sumidos como población son diferentes para cada uno de nosotros. Nadie puede decir que este confinamiento y que esta situación nueva lo está dejando sin ninguna acción. Como bien lo decías por ahí, me preguntaba, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo primero que el Estado no ha mostrado, no tiene y hasta el momento no hemos visto un plan real de respuesta a la población. Estamos viendo que acciones que habían tomado desde el legislativo, desde cada uno de estos espacios del judicial, no han venido dando garante para el pueblo. Porque esta situación a la que nos estamos enfrentando... Le vamos a interrumpir para ver si hay algunas consultas de parte de los oyentes. Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos breve porque el tiempo... Sí, vuela. Muchísimas gracias, Carlos. Sí. Agradezco mucho, Carlos. Le habla Oscar Flores. Como agrónomo, en el Día de los Agrónomos hoy, pues quiero felicitar a todos esos compañeros que estamos en el campo. Oscarito. Y que hemos quedado excluidos de toda esta gran sociedad, ¿verdad? Y de este gobierno. Pues solo nos queda nada más el consuelo de ser personas responsables como agrónomos. No hemos visto nada en el campo y no habrá nada, no tenemos ninguna esperanza. Lamentablemente estamos preparados para producir, para ir nosotros al campo y hacer producir la tierra, pero lamentablemente este gobierno nos ha dejado excluidos. Imaginen, con tanta cantidad nosotros de recursos y no hemos podido aprovechar porque no tenemos apoyo, no tenemos crédito, somos las personas más olvidadas como profesionales. Gracias, muchas gracias, Oscar. A los agrónomos de nuestro ¿Otra país. llamada? ¿Cortó? No hay llamada. Le escuchamos, Vanessa. Estaba hablando sobre la consulta que le hice sobre hacia dónde vamos y qué hemos aprendido después de que salgamos de la crisis. Hasta el momento lo que estamos viendo es que el Estado como tal no ha dado respuesta, pero yo quiero, hablando de esas capacidades de resiliencia que la población hondureña ha mostrado a lo largo de los años, sobre todo después del 2009 con el golpe de Estado, es la capacidad que tenemos de ser solidarios y empáticos entre nosotros. Este es un momento para volver a ver hacia adentro a nuestras comunidades y hasta nuestros espacios. Hay que cuidarnos entre nosotros nuevamente. Estábamos hablando ahí por ahí un poco sobre las emociones desagradables, los niveles de violencia dentro de casa también se han disparado, compañeros. Hay que cuidar a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adultos mayores. Hay que estar cercanos de la manera que podamos. Yo sé que no tenemos la posibilidad de dar una respuesta económica para toda nuestra población, pero si en nuestras manos está brindar ayuda a un vecino cercano, a una vecina cercana, poder acompañar, pues este es el momento. Yo siento que las capacidades de resiliencia de la población las estamos viendo. Eso no justifica la respuesta que desde el Estado deban de estar dando a su población, pero también nos habla de las capacidades emocionales de defensa que venimos desarrollando sobre años y años de injusticia. Sí, escuchamos otra llamada telefónica. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, amigo. Pues fíjese que la situación es que lo que la población no entiende, que con todos estos 65 días de confinamiento no ha habido ni un tan solo decreto en el Congreso Nacional que favorezca a la gran mayoría. Todo se ha centralizado a favor del gobierno, en un mensaje oscuro para desviar los fondos y no se mira ningún decreto que pueda favorecer a la gente.
Ni va a haber, amigo, pues ni va a haber, porque ya se habla... Muchas gracias. Se habla de, bueno, ya se aperturó el comercio, ya los incentivos para la población pues quedaron rezagados. Vanessa, le consulto, ¿qué trabajo debemos de hacer con la niñez? ¿Qué impacto tiene el niño al saber que no está jugando con su amiguito, que si va a volver a jugar y que no va a volver a la escuela? Porque la información saturada en los medios, incluyendo hasta las iglesias, pues en muchos casos lo hacen apocalíptico, que ya llegó el fin. ¿Qué impacto sobre la niñez? ¿Qué trabajo se debe hacer? Emocional. El confinamiento, así como el adulto lo está afectando, también nos está afectando a los niños. Y hay que tomar en cuenta que si nosotros ya con la edad hemos encontrado algunas formas de manejar nuestras emociones, ya sea, bueno, usted escucha música, usted cocina, usted sale, grita, va a correr a la cuadra o corre adentro de la casa. Los niños ahorita están preocupados porque no saben qué está pasando. Hay algunos adultos que entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos a ellos y escuchar y poner en contexto las emociones. En este momento no es un momento para hacernos los fuertes y decir que no es necesario tener miedo o estar preocupado. Hay que escuchar genuinamente a los niños y hablar de la situación tal y como está. Sí, mi amor, no estamos saliendo, ¿estás triste por eso? Sí, yo también estoy triste, es algo nuevo para todos, es normal que te sientas así. ¿Qué es lo que más te preocupa? No, mamá, es que mira, ¿y cuándo voy a volver a la escuela? Y mis amigos, y yo estoy aburrido, y siempre estamos haciendo lo mismo. ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Qué crees que podamos hacer? Hay que escucharnos, hay que escuchar a nuestra niñez y estar muy pendientes a nuestro alrededor sobre las señales de violencia, Carlos. Eso es un llamado que hago a toda la población. Hay que estar pendientes porque en este momento las poblaciones más vulneradas están muchos de ellos confinados con sus violentadores. Y eso es una realidad. Se han disparado las llamadas por violencia doméstica, violencia intrafamiliar. De eso hay registro, pero no hay respuesta. El 911 no está dando respuesta ante esas realidades. Bueno, si no están dando respuestas ni siquiera a las enfermedades, ¿verdad? Mucho menos a esta situación. Tenemos otra llamada, si la puede atender, Vanessa. Escuchar. Hola, buenas tardes. Sí, tenemos otra llamada, si la puede atender, Vanessa. Sí, le escuchamos. Hola, buenas tardes. Fíjese que gracias por la ayuda ahí con la psicóloga, creo que psicóloga. ¿No? Psicóloga, sí. Sí, fíjese que, bueno, por ejemplo, yo tengo un grave problema. Estoy al borde ya de la desesperación porque yo trabajo. Por mi trabajo yo no... es salud y yo tengo que salir a trabajar prácticamente todos los días. Tomo mis medidas de bioseguridad porque he vivido así toda mi vida en mi trabajo. Entonces ahora pienso que el mundo es un gran quirófano. Pero el problema que a mí me afecta es en la escuela, porque ellos no comprenden que yo tengo que salir a trabajar. Entonces el maestro atiborra a los niños de clase. Hay maestros informales que dicen que la clase va a comenzar a 1 hora y comienza a otra. Entonces yo termino yéndome a trabajar muy tarde y vengo regresando a la casa muy tarde también para poder cumplir, porque si yo no trabajo no traigo comida y no tengo con qué pagar la escuela. Entonces llega un punto en que con quienes me desquito prácticamente mi mal humor por el cansancio y la agobiada que me siento por la presión de la escuela es con las mismas niñas. Entonces no sé cómo aliviar eso, porque ellas también necesitan que yo esté ahí pendiente, aunque una de ellas ya esté un poco más grande, pero tienen las clases a la misma hora. Perfecto. Sí. Mire, le solicitamos que si nos puede escuchar de 6 a 7 en CHTV. No tengo cable, Carlito. Quité el cable porque, digo, nos cobraban, cada mes nos iba cobrando más. Sí, perfecto. No lo quitamos. Vanessa, así hay muchos casos de más bien lo contrario de lo que estamos hablando, de personas que les toca trabajar el doble y que la carga en esta cuarentena más bien ha sido más pesada, y incluso hay madres de familia que tienen que cargar con las tareas de los hijos también, y así podemos hablar de varios ejemplos. Sí, el trabajo de casa y el sistema educativo ante esta realidad no estaba preparado, nadie está preparado y no han dado una respuesta que brinde un nivel de tranquilidad para todos y todas. Como decía la mamá ahorita que la escuchábamos, la mayoría de nuestras mujeres son mujeres que trabajan también. No hay un solo niño en la mayoría de los hogares. Entonces,
El sistema educativo como tal, lo podemos ver en este momento, no está dando una respuesta real y factible para las familias. No están preparados, la mayoría de los padres no tienen las habilidades didácticas y pedagógicas para poder dar respuesta. Hay que entender también, yo soy educadora, que las neurohabilidades, ¿verdad? O las metacogniciones que decimos nosotros, las formas en que aprendemos son diferentes para cada persona y no tenemos tal vez la manera de poder acercar la información a nuestros niños y eso nos agobia y nos puede llevar a presentar patrones de ira dentro de nuestro hogar y quedar después, como dice la mamá, con culpa por estas situaciones. Primero hay que abocarnos al sistema educativo. Si es una escuela privada sobre la cual nosotros estamos pagando, hay que escribir una carta formal donde pongamos en contexto la situación que estamos viviendo, porque el sistema educativo tiene que dar respuesta a estas situaciones. No puede ser un sistema cuadrado en este momento. Tiene que haber flexibilidad, tanto por los niños como por los hogares que están dando respuesta a esto. Y eso que la mamá tiene entonces la capacidad de tener internet. Usted sabe que esa no es una realidad para la mayoría de la población y es una situación que está enfrentando cada uno de los hogares en este momento para poder acercar el conocimiento a sus hijos. Atendemos la última llamada telefónica. Buenas tardes. Cortó. Vanessa, tenemos un par de minutos para despedirnos. No puedo dejar de hablar del video famoso del militar bailando esta canción de reggaetón y donde pues se miró la solidaridad del pueblo para el muchacho por lo que hizo esta institución militar en contra de él, porque él aduce que estaba en un momento de estrés y al final pues la Fuerza Armada dijo que esto no era correcto. Pero yo le digo, la solidaridad, en todos esos solidarios que hemos visto, nadie ha dicho que le dé una beca para que estudie o que le va a comprar una porción de tierra porque es agricultor, sembrador de hortalizas. Es que algo que le dé, dijo, valor a la vida. Disculpe. Mire, lo que han hecho es el show. Don Carlos, la solidaridad no solo puede ser en especies o con dinero. Yo me puedo solidarizar con usted moralmente. No, allí le voy a mandar a que estudie a profundidad la solidaridad. Es diferente a la caridad. No me puedo solidarizar moralmente con usted. No, ¿Por qué? La solidaridad es... Bueno, preguntémosle a la psicóloga. Físico. ¿Me puedo solidarizar yo moralmente, Vanessa? Eso es doctrina ideológica. ¿O tengo que llegar con especies o con algo en efectivo? La solidaridad no es emocional, es doctrina ideológica, Vanessa. Hay muchos elementos a que rescatar. Primero, el tema de los estereotipos. Fíjese cómo nos han dejado tan enclaustrados el tema del estereotipo de que un militar no puede tener emociones como usted y como yo, ¿verdad? Porque es la imagen que deben de vender. Esa es la primera gran muestra que siento yo que buscó a romperse desde este espacio. Verlo desde otra arista, porque somos humanos, somos multiaristas, ¿no? Lo otro es el tema de la empatía, porque lo que está hablando un poco por ahí es el tema de que al ver la situación de injusticia, el enojo de la mayoría de la población lo que nos hace ver es que hay un tema de injusticia. Y eso es la empatía, el poder sentir la injusticia de los otros como una acción propia. Ahora, la solidaridad, Carlos se refiere, está hablando de un tema de dar respuesta genuina de acciones ante los otros. Pero en la actualidad estamos viendo la cibersolidaridad, Carlos, por ahí, de alguna manera se dice. Es la acción aquella sobre la cual las indignaciones masivas pueden mover acciones. Yo creo que Carlos también se refiere a cómo a figuras públicas han utilizado esta situación para promover sus imágenes. También se ha podido ver esa situación por ahí. Pero yo creo que en este momento, alejando el tema de políticas ideológicas, las acciones humanas desarrolladas por el militar solo nos hablan de las acciones humanas de cada uno de nosotros, de la necesidad, del alivio, de poder encontrar salida a situaciones que estamos viviendo sobre las cuales tenemos muy poco control, porque esa es la realidad. Estamos todos preocupados, estamos todos con miedo, estamos todos con dificultades porque el control que tenemos sobre una pandemia es muy, muy, muy limitado. Vanessa, hay que reconocer eso en nosotros. Te agradecemos mucho, se nos fue el tiempo. Muy productivo el programa del día de hoy, yo sé que muchas personas estaban pendientes. Vanessa, muchas gracias y quizás tengamos en otra ocasión poder hablar de cuando habló de resiliencia, qué capacidad tenemos los hondureños y qué trabajo se debe hacer cuando nos vayamos reincorporando a la normalidad. Muchas gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias. Les recuerdo que Sanigel es un producto de MC. Es el primer sanitizante de manos fabricado en Honduras, lanzado al mercado desde hace varios años, después de obtener su registro sanitario. Es fabricado con los mejores estándares de calidad. Sanigel contiene como principio activo el alcohol etílico 70 grados y cumple con todas las especificaciones de un sanitizante. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Contiene aloe vera, sábila y glicerina que suaviza las manos. Puede adquirirlo en las pulperías, mercaditos y supermercados de su preferencia. Esto es Cuarto Poder. Nos vemos a las 6 de la tarde en Canal Hondureño de Televisión. Con permiso. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.